Se sabe, doctora. Bueno, sí va a continuar, pero aún no se sabe cuándo termine. Pero de todas Bien, maneras ya le voy comunicando en cuanto ya haya disponibilidad de la universidad. seguramente ya nos están informando también, ¿no? O nos estamos informando. Bien, chicos, entonces la clase del día de hoy se va a tratar sobre el manejo de la hipertensión arterial, que es la clase programada, hasta donde va a entrar en su examen del día viernes. Quedamos para las 7:30, Brian, ¿Cómo, doctora? Disculpe. para el examen del día viernes. ¿Sí comunicaste a tus compañeros la hora? Ah, sí. Sí les he reenviado el mensaje, doctora. 7:30 entonces. Bien, hasta la clase del día de hoy está entrando en el examen, así que bueno, vamos a tratar de repasar esta clase que ustedes ya lo han realizado también en otros cursos, desde cardiología, fisiología y demás. Es un tema muy frecuente, es uno de los temas más tratados y las patologías pues más comunes dentro de las enfermedades cardiovasculares, así que es el pan de cada día la hipertensión arterial, sobre todo si vemos pues cómo va nuestra población, cómo va creciendo la población, cómo es el crecimiento poblacional, cómo nos encontramos ahora de acuerdo a los rangos de edad, cómo van las morbilidades más frecuentes cuáles son, y bueno, la edad que ya no está a la base, pues como estaba antes en las edades tempranas de la vida, sino bueno, se va incrementando esa pirámide, que ya no es tanto una pirámide, pero se van incrementando pues los adultos mayores, ¿no? Entonces ello ya nos da un indicio de qué vamos a esperar de patologías para poder tratarlas. Y una de ellas pues es esta enfermedad crónica no transmisible que es la hipertensión arterial, ¿no? Entonces, yo sé que ustedes ya conocen perfectamente los mecanismos de cómo se produce la hipertensión arterial, así que solamente lo vamos a tratar como un pequeño repaso. Y bueno, finalmente tendremos pues lo de la guía, la guía actualizada. ¿Qué nos dice la guía? ¿No? ¿Qué cambios hay respecto al manejo de la hipertensión arterial? Estas guías se van actualizando cada cierto tiempo, muchas veces al año, son actualizaciones, hay cambios, pequeños cambios, y todas estas guías sabemos que están realizadas en base a evidencias, a estudios, ¿no? Y por ello es consensos y más, pero sobre todo estudios sistemáticos que se van realizando, los metaanálisis y demás. Y bueno, salen pues estas guías por las diferentes sociedades, sobre todo la sociedad europea es la que tiene este cambio, pero también tenemos la AJA, que todavía se mantiene esa guía, y la peruana, pues, ¿qué nos dice nuestra normativa peruana al respecto? Que no hay muchos cambios en realidad, seguimos con los medicamentos que ya realmente están desfasados, así como se lo mencionó en la clase de diabetes, ¿no? Entonces, vamos a ver, seguimos aquí. Ustedes me dicen, por favor, si las diapositivas van pasando, ¿ya? No sé si ahí están pasando. Sí, ¿verdad? Sí, doctora. ¿Pasó? Sí, Perfecto. doctora. Sí me están escuchando, ¿no? Porque veo que mi señal no es muy buena. Sí, se escucha claro, doctora. Se la he escuchado, doctora. Muchas gracias. Entonces, la hipertensión arterial, el principal factor de riesgo modificable cardiovascular a nivel mundial. 1.280 millones de personas, como les decía, adultos mayores, entre 30 y 79 años, padecen hipertensión, siendo 2/3 de ellas pues residentes de qué estatus económico, ingresos bajos y medios. Y esta guía, bueno, nos da nuevos enfoques, ¿no? Esta hipertensión arterial, bueno, para la guía ya se define como una presión arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio, una diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio. A diferencia de la guía anterior del año 2018, la ECC, y la guía de la AJA, que ya les voy a hacer un comparativo más adelante, ¿no? Consecuencias de qué es la hipertensión arterial, de un aumento en qué, para resumir, como resumen, como generalidad, que es el tono muscular liso vascular periférico con aumento de la resistencia arterial y menor capacidad del sistema venoso. Es generalmente, mayormente, primero es asintomática, está dentro del grupo pues de las enfermedades crónicas no transmisibles, los enemigos silenciosos, así como es el cáncer. Sí, estas enfermedades crónicas son muchas veces silenciosas, asintomáticas y hacen un debut que muchas veces ya es con lesión de órgano blanco, ¿no? Ya te das cuenta que eres hipertenso o el paciente porque hizo un SB. Y se está presentando en personas jóvenes cada vez más, ¿no? Entonces ya por diferentes factores, distintos factores, son muy multifactoriales.
¿sí? Entonces se originan, pues como refiero acá, accidentes cerebrales, insuficiencia cardíaca congestiva, infarto miocardio y lesión renal. O sea, y eso ya cuando hay lesión en una hipertensión no tratada, porque generalmente pues puede ser asintomática, ¿no? La incidencia de la morbilidad y mortalidad reduce significativamente. ¿Cuándo se reduce esta morbilidad y mortalidad? Cuando la hipertensión se diagnostica pronto y se trata adecuadamente, como cualquier enfermedad crónica no transmisible. Así como vemos el cáncer, si se detecta en etapas precoces, pues se va a poder curar, ¿no? Se va a poder tratar, se va a poder controlar. Igual es la hipertensión, está dentro de este grupo de enfermedades. En cuanto a etiología, conocido es pues, que más del 90% presenta una hipertensión primaria o esencial, que es de origen desconocido y va a afectar a los mecanismos reguladores de la presión arterial. Tiene mucho que ver los antecedentes familiares, que aumentan la intensidad de que el individuo desarrolle la enfermedad. Una persona, un paciente que tiene familiares hipertensos, pues es más propenso o genéticamente a desarrollar esta enfermedad, pero ya los estilos de vida, el medio ambiente y demás permiten que la persona lo desarrolle. De lo contrario, queda como una predisposición. En las personas de edad, de mediana edad, afecta pues con más frecuencia, ¿quién? A los varones más que a las mujeres. Y la prevalencia aumenta pues con edad, obesidad. La obesidad, como ya lo habíamos tratado, es uno de los factores predisponentes también. Factores de riesgo, incrementan el riesgo, ¿no? El peso. Los factores ambientales, sabemos, el medio ambiente, el ambiente o todo lo externo en general tiene mucho que ver para el desarrollo de la hipertensión. Los estilos de vida, tú consumes pues una ingesta elevada de sodio, vas a tener esa predisposición, más tus factores genéticos, desarrollas la enfermedad. ¿Cuánto de sodio debemos consumir normalmente? A ver, chicos, ustedes, díganme, que voy a anotar sus participaciones sin que consulten al chat, por favor. ¿Cuál es el consumo de sodio? A ver, Frank Joseph. Frank. Sí, doctora. ¿Cuánto es el consumo de sodio, de sal y de sodio? A ver, dímelo en gramos, así rapidísimo. De sal es aproximadamente 5 gramos al día, doctora. ¿Y de sodio? Según. ¿De sodio, Frank? El sodio Kelly. es Kelly, menor a 2000. 2, ¿no? A ver, Kelly, Menor a 2000 complementa. gramos. Miligramos, ¿qué digo, doctora? 2 1.5. gramos. 2 gramos, 2 y 5 es, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber el contenido en realidad, ¿no? Bien, Frank, estás atento, Jos. Y acá se van a ver el partido de fútbol de Brasil, ¿no, chicos? Están en break ahorita. Bien, entonces, efectivamente, así es, el consumo de sodio, pues tiene mucho que ver dentro del desarrollo de la hipertensión arterial. Por ello es que se indica, pues, baja en sodio, ¿no? En las personas, por lo menos, ¿no? Que no consuma más de lo que debería, pero ya hay casos en los que tienes que bajarle a una dieta hiposódica, ¿no? El tabaquismo, y además está a repetirles, chicos, siempre les digo, por favor, eviten ese hábito, no es bueno para nada, en todas las enfermedades te incrementa, te duplica el riesgo de muerte, el tabaquismo y el desarrollo de diferentes, casi cáncer, y en general las enfermedades crónicas se desarrollan más o se magnifican en las personas que consumen tabaco. Acá de la guía de la SC 2024 me gustó mucho esta diapositiva o este esquema y lo resume, ¿no? Resume la fisiopatología. ¿Qué tenemos? Factores genéticos como los estamos mencionando, ¿no? El sexo, la presión pues asociada a polimorfismo de un solo nucleótido, dice esto hablando genéticamente, sí, la programación epigenética y fetal y demás, toda la genética, tiene que ver, sí, el desarrollo, va a haber mayor predisposición. Factores conductuales o estilos de vida, como ya los mencioné, si eres sedentario o no haces actividad física o tu actividad física es baja, entonces hay mayor riesgo, pues. Calidad, cantidad de sueño, lo que nos puede pasar, no duermes bien, se indica 8 horas, mínimo 6 horas, duermes 3, 4, estás así como están ustedes, saturados con exámenes, pues ya de alguna forma te incrementa tu riesgo, ¿no? El sodio, como les estaba mencionando, el alcohol, fármacos o sustancias que aumentan la presión arterial. Ya, pues ya sabemos qué fármacos se pueden incrementar. ¿Qué, por ejemplo? Un fármaco, chicos, que me incremente la presión arterial. Menciónenme uno. Así, pero rápido, pues, sin consultar. La adrenalina. Adrenalina, ¿qué más? ¿Otra cosa más? ¿Los corticoides te incrementarán o no te incrementarán? Sí.
incrementan, ¿no? Los frecuentes. Entonces, factores socioeconómicos y psicosociales, el estrés, bajo nivel. ¿Por qué el bajo nivel socioeconómico? O sea, al ser de un nivel bajo, socioeconómico bajo, no te permite ir a consultas, a chequeos médicos y demás. El acceso, los determinantes de la salud en general, ¿no? Tiene mucho que ver para que se desarrolle esta enfermedad. Por eso te dice en ingresos bajos a medios, ¿sí? La contaminación ambiental están los factores desde la contaminación acústica, el clima y demás. Y si vemos al interno, los mecanismos. ¿En cuántos mecanismos ustedes lo conocen, chicos? Yo sé que ustedes me dan una clase de fisiopatología del desarrollo, o cómo se presenta de la presión arterial, cómo los componentes que determinan la presión arterial o la hipertensión arterial, ¿sí? ¿Qué mecanismos son? Renales, ¿verdad? Los hormonales, los vasculares y los neurales, ¿no? Entonces acá está, dentro de los mecanismos renales, todo, hasta la teoría de Guyton. ¿Qué nos dice la teoría de Guyton respecto a la presión arterial, ¿no? Acá se menciona también lo de la sensibilidad a la sal, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también está mencionado dentro de los mecanismos hormonales, sistema endotelina, las hormonas sexuales, todo ello pues son mecanismos que tienen que ver en la fisiopatología de la presión arterial. El sistema nervioso autónomo, ¿sí? El simpático, los varoreceptores y los mecanismos, pues dentro de los vasculares, uno de los principales mecanismos, ahí está la disfunción endotelial, ese endotelio, ese tejido, el interno del vaso. ¿Qué pasa allí, no? Sus mecanismos vasodilatadores y vasoconstrictores, ¿qué sucede a ese nivel del endotelio para que se produzca? ¿Qué? Porque al final, ¿qué es la presión arterial? ¿Cómo me la definen ustedes la presión arterial? A ver, vamos a preguntar, no se me van a dormir ustedes acá. Adriana, Buenas tardes, doctora. ¿cómo estás, Adriana? A ver, La presión arterial es esa fuerza que va a ejercer la sangre contra las paredes de las arterias. es esa fuerza, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con las arterias? ¿Qué sucede? Hay una fuerza, ¿no es cierto? La fuerza de la sangre para vencer la resistencia de las arterias, ¿sí? Esa es la presión que existe, ¿no es cierto? Es en términos generales, ¿no? Pero más adelante les pregunto, yo estoy registrando los que me van contestando, chicos, así que estén atentos, por favor. A ver, ¿quién levantó la mano? ¿Tu nombre, Kelly? Sí, doctora. A ver, Es Kelly. justamente cuando pasa eso, pues, ¿no? De que hay una fuerza, pero con el paso del tiempo, soportan más de lo normal, puede que se enduren y haya rigidez y por lo general se produce daño en el endotelio, pues, ¿no? A veces también hace que se forme placas ateromatosas con más facilidad y puede que haya estrechamiento de los vasos también y eso, por ejemplo, hace que haya riesgo de trombos, debilitan la pared y luego ya puede que se produzca un aneurisma. Y luego están los ACVs, pues, ¿no? Que puede ser por una ruptura de esas placas de ateromatosis, que por reduciendo un ACV isquémico o por la ruptura justamente de la debilidad que ya se produjo en el endotelio, produciendo un ACV, en este caso, hemorrágico. Muy bien, claro, así es. Muy bien sus intervenciones, chicos. Yo sé que ustedes, como les digo, ya conocen. ¿Alguien más levantó la mano? La participación. Yo, doctora, buenas noches. También quería añadir lo que es Juan Carlos. ¿Tu la apellido, fórmula Juan? de la... Díaz Mondragón. Perfecto, Juan. A ver, complementa, por favor, algo adicional. Bueno, lo que han dicho mis compañeros, está bastante bien, ¿no? Y también, quería añadir lo que es la fórmula que nos ayudaría a entender lo que es la presión arterial, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ¿no? Aquí en este caso lo que es lo que han dicho mis compañeros, ¿no? Aumenta la resistencia y bueno, la tensión aumenta después, ¿no? Y por sus propios mecanismos, obviamente. Y también añadir lo que es la estrecha relación que, por ejemplo, se añade a lo que es enfermedades renales crónicas o diabetes, enfermedades metabólicas en general, ¿no? Perfecto, muy bien. Muy bien, me van dando sus apellidos. Gracias por las intervenciones y continuamos. Entonces acá, como les decía, ya nos resume. Lo interno son estos mecanismos fisiopatológicos en sí explicados, ustedes lo están mencionando, pero son 4 generalmente, ¿no? Entonces hay que saber muy bien cómo funciona el sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque allí vamos a atacar con
con los fármacos. Si yo no conozco cuál es el mecanismo y a dónde me estoy dirigiendo, entonces, ¿cómo puedo indicar mis líneas de tratamiento? Si yo no lo conozco. Entonces, por eso es muy importante. ¿Y por qué está encima estos factores genéticos, conductuales? Los conductuales, los estilos de vida, porque no solamente se trata de que yo les dé el medicamento, sino también tengo que mejorar sus estilos de vida y ver, pues, si tiene una predisposición genética y demás, ¿no? Entonces, a ver, chicos, un ratito están que perdónenme, por favor, del hospital me han estado llamando, un minutito. Carbapenémicos, Klebsiella, dice. Ya, chicos, entonces, ahí está. A ver, acaba también lo que ustedes están mencionando en cuanto a la fisiopatología de la hipertensión, pues no obedece a un único fallo, a un único factor, a un único mecanismo. No, sino a interacciones complejas, como ya las están mencionando ustedes, donde hay una desregulación crónica que vence a los mecanismos compensatorios. Entonces, se entiende que la balanza tiene que estar, pues, compensada, ¿no? Entonces, predominan los factores genéticos, factores ambientales, o vemos, ¿no?, los sistemas renales, neuronales. La idea es que esté en equilibrio y que estos mecanismos reguladores no estén, pues, en desbalance, ¿no? Entonces, de eso se trata y no solamente depende de uno, sino de varios. Entonces, ¿qué mecanismos, pues, controlan la presión arterial? Lo que acaba de decir su compañero, Juan, refiere, pues, de la fórmula, ¿no? La presión arterial se regula en un estrecho margen para proporcionar una perfusión adecuada en los tejidos sin lesionar el sistema vascular. No queremos que se lesione ese vaso, en especial el endotelio, que es una capa íntima, la más interna dentro del vaso. Ahí está la fórmula, que es la presión arterial es igual a ¿qué? Gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. ¿Y en dónde generalmente actúan la mayoría de los fármacos? Ahí abajo lo dice, ¿no? En la resistencia vascular periférica. Entonces, importante, el gasto cardíaco que representa la cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto, ¿sí? Por el volumen sistólico. Y la vascular periférica, que ofrece las arteriolas al paso de la sangre, depende ¿de qué? Del diámetro, de la elasticidad, de la función del endotelio, del sistema nervioso simpático, también del sistema renina-angiotensina, aldosterona. Entonces, la mayoría de los pacientes con hipertensión primaria suele ser generalmente el gasto cardíaco normal, que se altera por lo regular. ¿Y cuál es la presión? Los casos, la primaria es la que predomina más del 90%, ¿no es cierto? Ahí está la resistencia vascular periférica, es la que está incrementada, ¿sí? Acuérdense, si yo les puedo decir en el examen de estos mecanismos, cuáles son los principales dentro de la hipertensión arterial, o en dónde generalmente se ve la alteración, en la resistencia vascular periférica. Entonces, la ecuación, pues ahí está nuevamente, la ecuación fundamental, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, ya lo mencionamos, y la intervención farmacológica que exige interrumpir esas vías fisiológicas compensatorias, tono simpático, sistema renina-angiotensina-aldosterona, retención renal de sodio, que tiene que ver con la teoría de Guyton y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo estratégico? Pues, ¿qué pasa? Se altera el gasto cardíaco o se reduce la resistencia vascular periférica. Es que se reduzca y mediante la vasodilatación, ¿no es cierto? Para proteger a los órganos diana. ¿Y cuáles son los órganos diana en donde van a actuar? A ver, ¿qué órganos diana tenemos? ¿Dónde actúan los medicamentos, por ejemplo? ¿En qué órganos diana? ¿Cuál es su órgano blanco de actuación? En el riñón. Riñón, ¿qué más? En el corazón. Sí. En los vasos y Los vasos. las enzimas convertidoras de angiotensina. ¿Y el sistema neuronal, no es cierto? Lo que ya mencionamos, pues dentro de los mecanismos. Y ahí están los determinantes de la resistencia vascular periférica. ¿Cuáles? ¿Qué vendría a ser esta resistencia vascular periférica? El factor hemodinámico predominante, chicos, predominante en el sostenimiento de la hipertensión crónica. Su magnitud está definida por interacción de cuántos factores o vectores sobre la pared arterial. Ahí está. El diámetro, como bien lo esquematiza acá esta imagen. Perdón, chicos, que están que me alocan con... No puedo bajar el volumen si no baja un ratito, chicos, ¿sí? Una Klebsiella carbamepenasa positiva. Ustedes ya saben de eso. Ya falleció, dice. Cultivo de esputo.
que lo indiquen. Ya, entonces, a ver, ahí está el diámetro luminal y la rigidez arterioral. ¿Qué más? El control neuronal del sistema nervioso simpático, la descarga simpática ¿sobre qué? Ahí están los receptores alfa-adrenérgicos del músculo liso. El control del sistema renina-angiotensina, como lo dijo su compañero, ¿sí? El impacto directo ¿en qué sobre todo? En la angiotensina 2, induciendo. Ahí está, pues, ¿no? ¿Dónde actúan los medicamentos, los principales dentro de los medicamentos principales dentro de la primera línea de tratamiento? ¿Cuáles son los principales medicamentos? Los IECA, los ARA. Ahí está la angiotensina 2. Es el principal vasoconstrictor, si acaso puede ser pregunta de examen, ¿cuál de estos? La angiotensina 2, que no les va a fallar, chicos, ¿sí? El balance local entre los mediadores vasodilatadores y constrictores, que es la función endotelial. Ahí está, vaso, la estructura en sí del mismo vaso, el control del sistema nervioso central, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Nuevamente acá, presión arterial, gasto cardíaco por resistencia vascular. De todos los mecanismos, miren, los principales, si podríamos decir, o los de mayor predominancia, está el sistema renina, angiotensina, aldosterona y el vascular. Entonces, allí es donde generalmente actúan los medicamentos, ¿no? Otro órgano diana, pues acá lo que ya, otra diana, ahí están, miren cómo actúan en el gasto cardíaco, en el corazón, que dijo su compañero, ahí están los beta bloqueantes. Los vasodilatadores directos, hay vasodilatadores directos pues que van, de acuerdo a su mecanismo de acción, directamente van a actuar en el vaso. Y el sistema renina-angiotensina, bueno, también tenemos, por ejemplo, los inhibidores de la renina, que son otro tipo de medicamentos. Los más frecuentes ya los vamos a ver. Entonces ahí nuevamente para resumir tenemos el sistema de vasoreceptores, sistema nervioso simpático, respuesta pues vasopresora inmediata y ajuste de la frecuencia cardíaca ante cambios posturales o volemia, miren, ¿no? Que se da en segundos, es mucho más agudo. Ya el subagudo en horas, días, ahí interviene el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Su mecanismo es vasoconstricción sostenida y retención inicial de sodio, mediada ¿por quién? Por la aldosterona. Y crónicos, semanales o infinito, pues ahí está el sistema renal, la teoría de Guyton, que yo les decía. ¿Qué pasa con la teoría de Guyton? ¿Qué sucede en cuanto a la línea, hacia dónde se dirige con la retención de sodio, de agua? ¿Qué pasa allí, no? Ustedes, ¿qué me pueden decir de esa teoría, no? ¿Cómo lo explican? Deben conocer ustedes esta teoría, ¿no? Entonces, ganancia infinita a través de la diuresis, natriuresis. Aquí tiene que ver, pues, en el sistema renal y en esta teoría, la diuresis, natriuresis, la retención de sodio, de agua, o la eliminación de sodio y agua. ¿Qué pasa? Tiene que incrementar la presión para que haya esa retención. Entonces, determina el nivel de presión al final a largo plazo. ¿Quién? El sistema renina, a nivel del sistema renal en general, que ya se ve. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el órgano que se sacrifica? Como dicen, ¿cuál es? Ahí está la respuesta, ¿no? ¿Cuál es el órgano que se sacrifica para abastecer al resto de los órganos, como el cerebro, por ejemplo, el corazón, y no se afecte cuando hay, en general, una hipovolemia? ¿Cuál es el órgano? Riñón. El riñón. Riñón, doctora. ¿Cómo? El riñón, decía, El doctora. riñón. ¿Qué sucede? ¿Por qué llegas a hacer una insuficiencia renal aguda? En un shock hipovolémico, que puede pasar a la insuficiencia renal crónica si es que no se corrige. Es el riñón. Precisamente es el órgano que finalmente sufre ese sacrificio porque trata de compensar con todos sus mecanismos para enviar o la sangre llegue hacia el órgano principal, pues en este caso el cerebro, ¿no? Mecanismos hormonales, pues, ¿qué sucede dentro del sistema renina, angiotensina, aldosterona? Este es uno de los principales mecanismos, de acuerdo a la guía. La guía, ¿en qué se basa? ¿Cuáles son los principales medicamentos que debemos indicar o que se promueven, que ya está demostrado que debemos utilizar? Entonces acá la señal como inicial, ¿cuál es? El riñón detecta la baja de presión o bajo volumen, justo lo que estamos refiriendo, y secreta renina. ¿Qué sucede? La renina sintetiza el angiotensinógeno hepático en angiotensina 1. Entonces, ¿desde dónde partimos? De la renina, ¿no es cierto? La renina viene, el angiotensinógeno hepático hacia, ¿a qué? Angiotensina 1.
La activación ya de esta enzima convertidora de angiotensina en el endotelio pulmonar transforma ¿quién? A esta angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, ¿en dónde van a actuar los medicamentos? ¿A qué nivel? A nivel de renina, ¿a nivel de qué? De receptores de angiotensina, a nivel de la enzima convertidora de angiotensina, ahí están los IECA, entonces ahí está, con esto se explican los diferentes mecanismos en los cuales van a actuar los medicamentos, ¿no? Entonces, ¿qué impacto va a tener? Vascular, en la resistencia vascular periférica. La angiotensina 2 estimula ¿qué receptores? AT1, que causan vasoconstricción directa y daño oxidativo. Por eso es que se tiene que inhibir este receptor, el AT1, ¿sí? Y la vía, bueno, el otro estimula la glándula, también actúa en la vía renal, también estimula la glándula suprarrenal, ¿para qué? Para liberar aldosterona, forzando la retención de sodio y agua. Por ello es que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Retiene sodio y retiene agua. Entonces, ¿cómo se tiene que actuar con estos medicamentos antihipertensivos? ¿En qué receptores? En un grupo de medicamentos, en los AT1, porque también hay los AT2, ¿verdad? Que tienen el efecto contrario. Entonces, donde bloquea es el AT1 y promueve el AT2. Pero ya lo vamos viendo. Entonces, acá lo que les decía, pues, de la teoría de Guyton, miren qué sucede, ¿no? ¿Qué va a pasar con qué nos dice esa teoría? Ahí está, pues, a nivel renal, en la retención de sodio, en la retención de agua. ¿Qué es lo que sucede con este mecanismo? ¿Qué saben ustedes de ese mecanismo? A ver, alguien que me pueda explicar ese mecanismo. ¿Qué saben de la teoría de Guyton respecto a la hipertensión? A ver, chicos. ¿Alguien conoce esta teoría? Que al aumentar la presión debería aumentar la excreción de sodio y agua y de manera inversa también. Claro, pero miren ahí la curvita, ¿no? ¿Qué pasa con la ingesta normal? ¿Cómo tenemos a 100 milímetros de mercurio? Miren, ¿cuál es lo normal? ¿Qué pasa con la ingesta y excreción de sodio y agua? ¿Y qué sucede con la presión arterial? ¿Qué pasa en un hipertenso? ¿Cómo ustedes lo explican, no? Para lograr excretar la misma cantidad de sodio y mantener el balance hídrico, el riñón hipertenso, ¿qué exige y qué requiere? Para que pueda seguir eliminando lo mismo, que se incremente una presión de perfusión más alta. Por eso es que ya no vas a eliminar tú a 100, necesitas que se incremente esta presión. Si la presión baja, dice la presión, el riñón retiene sodio hasta que la presión vuelva a subir. ¿Alguien levantó la mano? ¿Me da su apellido? Ah, sí, doctora, Muñoz Regalado otra vez. A ver, coméntanos. Sí, justamente lo que estaba mencionando, pues de que si hay retención de agua, va a haber aumento de volumen y el aumento inicial de gasto cardíaco también, por lo que se requeriría la autorregulación vascular, pues, ¿no? Y como tal ya el aumento de la resistencia periférica. Ese mecanismo muy importante de esta teoría, ¿no? Entonces, bueno, según pues Guyton, la hipertensión arterial se produce porque el riñón pierde la capacidad para eliminar ese sodio y el agua a presiones normales, ya no puede eliminar. Entonces, ¿qué requiere? Como consecuencia, ¿qué va a necesitar? Una presión arterial más elevada, ¿sí? Para mantener ese equilibrio entre lo que tú ingieres y lo que excretas de sodio. Entonces, ahí es donde se ve, pues, ese desplazamiento, ¿no? Hacia la derecha de la curva de presión de natriúrisis, ¿así se llama? Sí, ¿no es cierto? Constituye uno de los mecanismos fundamentales ¿de qué? De la presión arterial, hipertensión arterial esencial, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el principal regulador de la presión arterial a largo plazo según Guyton? ¿Cuál? ¿Cuál es el principal regulador? Quizás pregunta dentro de verdadero o de falso, no sé, chicos, a ver. ¿Cuál sería su respuesta? Angiotensina, tipo 2. O sea, el riñón, ¿no? Si les coloco el riñón, ¿a través de qué mecanismo? Presión, natriúrisis y control del volumen, como dice acá, de el volumen extracelular. Entonces, simplemente que ustedes lo enfoquen dentro del riñón, el principal, según Guyton, tiene que ver con este mecanismo que estamos viendo del renal, ¿no es cierto? Ahí se incrementa, pues, o sea, entonces ya no hay una respuesta. En el hipertenso necesita mayor presión para que puedas eliminar esa cantidad de sodio y de agua, ¿no?
Y en cuanto a la disfunción endotelial, ¿qué es lo que sucede con la disfunción endotelial? Ahí está bien claro, miren en azul lo saludable y en anaranjado lo enfermo, pues, ¿no? Entonces el endotelio, la capa más importante, más interna también de los vasos, en donde están los reguladores, pues vasodilatadores, ¿no? Y demás, bueno, cada vez se ha estudiado más y sabemos qué es lo que pasa con este endotelio. Dice, ah, solo es una barrera, no es solamente una barrera. ¿Qué hace ese endotelio? ¿En qué interviene? ¿Qué regula? Es un órgano, podríamos decir que va a regular ¿qué cosa? La vasodilatación, la vasoconstricción. ¿Qué más? ¿En qué más intervendrá? En la inflamación intervendrá también, en la coagulación y también en el crecimiento, como ya ustedes lo mencionaron y lo estamos viendo, ¿no? En el crecimiento de esa pared de los vasos. Tiene mucho que ver ese endotelio. Entonces, a ver, alguien, ¿qué me pueden decir de las sustancias que produce el endotelio? Ahí está en el esquemita, pero ¿qué produce? Principalmente como vasodilatador. Dentro del organismo, el principal vasodilatador en general, el vasoconstrictor en general es, ¿qué cosa? ¿Quién? ¿Qué les dije? La ¿Langio? angiotensina 2. 2, perfecto. Y si yo les digo, ¿cuál es el principal, es el vasodilatador más importante de la célula endotelial, que produce el endotelio? ¿Cuál será? El óxido Óxido nítrico. El óxido nítrico. Ahí está, marcadito el óxido nítrico, ¿no? También tenemos las prostaciclinas, PGI1, 2, el DH, aquí miren, hay un término, quiero mi cursor, EDHF, que es este factor de hiperpolarizante, sí, factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Ese es el, ¿no? Acá está. Factor hiperpolarizadores, prostaciclina, que disminuye su capacidad de vasodilatador. Acá, ¿qué sucede en el anaranjadito cuando ya está enfermo? Oxidantes, ¿no? El estrés oxidativo, ahí está el ROS, miren, las enzimas oxidasas generan anión, superóxido que inactiva, ¿quién? Al óxido nítrico. La endotelina 1, vasoconstrictor más potente, te dice, segregado en exceso a nivel endotelial. No se van a confundir como el general, que es la angiotensina 2. Y acá tenemos la angiotensina 2, que promueve la inflamación, fibrosis directamente en la pared, ¿no? Entonces, ¿por qué tan importante? Pues sí, pues miren cómo participa el endotelio para que se produzcan los mecanismos reguladores, tanto vasodilatadores como vasoconstrictores. ¿Quiénes actúan directamente a nivel de los vasos? ¿Qué medicamentos? Entonces, chicos, ya sí solamente era como para repasarles un poquito, ustedes ya saben de todos los mecanismos, que siempre es importante recordar un poquito para que podamos entender dónde van a actuar estos fármacos antihipertensivos. Ahí tenemos pues los inhibidores ECA, los principales, ahí están los 4. Los IECA, bueno, sí reducen la morbimortalidad cardiovascular, sí. También se menciona que reducen el grosor de la pared cardíaca, del ventrículo izquierdo, que es el principal ya en cuanto a un daño que sucede por un mal manejo de la hipertensión arterial. Hay un engrosamiento a nivel del ventrículo izquierdo generalmente. Entonces ya hay una hipertrofia que te puede llevar a un mayor riesgo, a un evento cardiovascular y a la muerte en general, ¿no? Cuando hay un mal manejo de la hipertensión. Por ello dices, no, pero yo no siento nada, pero es que tus mecanismos están actuando, pues. De pronto resultas con un problema renal porque tu riñón está que ahí esforzando para que se compense estos mecanismos y no te afecten, ¿no? Aparentemente no te afectan, pero ya ahí el corazón está bombeando más fuerte y hace hipertrofia, ¿no? Entonces, estos sí que cumplen un papel muy importante porque reducen esa morbimortalidad cardiovascular. Los antagonistas de los receptores ARA, les mencioné el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Dónde actúan los ARA2? Ya lo conocen. ¿Dónde actúan? ¿Qué hacen los ARA2? Entonces, excelente perfil de tolerabilidad, una alternativa al IECA. ¿Cuál es la diferencia entre el IECA y el ARA2? ¿Cuál? ¿Qué pasa a nivel de, sobre todo, qué te dice? Un perfil de tolerancia. ¿Por qué se menciona la tolerabilidad? ¿Qué pasa con los IECA2? Los IECA, perdón. Doctora, los IECA pueden generar tos seca en algunos pacientes y en ese caso pues, se puede cambiar a los ARA2.
Ah, no me genera. ¿Cuál es tu apellido? Herrera Collientes. Muy bien. Claro, ahí está, ¿no? Entonces, ¿y por qué se produce la tos también? Vamos a ver. Entonces, los bloqueadores de los canales de calcio, BSC, esto también es uno de los principales medicamentos. Entonces, los 4 pilares son de primera línea. Facilísimo. Los IECA, los ARA2, los bloqueadores de los canales de calcio, ahí están sus clasificaciones también. Los hidropiridínicos, los no hidropiridínicos, que tienen sus subclasificaciones, y los diuréticos tiacídicos o similares. Ahí está la hidroclorotiacida, la clortalidona, ¿no? Pero generalmente acá en nuestro medio es la hidroclorotiacida. Los diuréticos, ¿qué pasa con la furosemida, no? Entonces, miren, no está aquí dentro de esta línea. Alerta clínica, contraindicación absoluta para el doble bloqueo del sistema renina-angiotensina. Nunca, y desde acá ya les voy diciendo, nunca combinar un IECA con un ARA2. Jamás, pues, le vas a dar un enalapril con un losartán, pues, chicos. Pero se ve casos en los que se están utilizando de esa manera. Ustedes no lo van a hacer. Entonces, ahí está, los 4 pilares de primera línea. No es tan complicado y conozcan ustedes. Ya les voy diciendo, como les he dicho a mi grupo, vayan revisando cuáles son los más frecuentes, los IECA, en qué presentación viene, ¿sí? El más antiguo, el que se utiliza y que ustedes se van, siempre les menciono la posta porque ahí es su prueba de fuego porque están solos. Y ya sellas, ¿ah? Ya te haces responsable. En el internado te equivocas, te vas a tu asistente, corres y le dices, ¿qué le doy? ¿No? Aunque te grite, preguntas, pero en el otro solito. Y empiezas a indicar. Entonces, ¿cómo es la presentación del captopril que todavía se está utilizando? Si te viene con una crisis hipertensiva, no tienes furosemida, entonces le das captopril, ¿de cuánto? ¿Cuánto le coloco? ¿De cuánto viene? ¿Cómo hago mi receta? ¿De cuánto viene el enalapril? ¿De cuánto viene el losartán? ¿Sí? El valsartán. Entonces, ¿cuáles son los más frecuentes? ¿Cuál es su presentación? Sus dosis. Ellos deben conocer ustedes ya. No es que, ay, acá me van a decir todo ello, ¿no? Lo que estamos viendo son mecanismos, cuáles son tus primeras líneas, pero ya es el interés de que ustedes, cada uno de ustedes vaya viendo cuáles son los medicamentos más frecuentes y tengan su lista allí, ya saben sus dosis, ¿no? Ahí seguimos. Entonces, ahí están nuevamente los diuréticos tiacídicos, los ARA2, los antagonistas de calcio, los bloqueadores beta, son los IECA, ahí están los 4, pero también tenemos los bloqueadores beta y otros antihipertensivos, sobre todo para situaciones especiales. No lo voy a leer todo, lo vamos pasando, pero ahí tenemos primero los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que está dentro de las primeras líneas. Es un tratamiento, pero marcadito en amarillo, que dice tratamiento estándar después de un infarto de miocardio. Se logra regresión de la hipertrofia del ventrículo izquierdo, los IECA, ¿no? Entonces, prevención del remodelado ventricular después de un infarto de miocardio. Miren, si yo les pongo después de un infarto, ¿cuál es el medicamento de elección? Pues es el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Ya sabemos lo que ya se mencionó, sus efectos adversos, la tos, pero es en un 10%, que en realidad es alto, ¿no? Ese porcentaje. Y si se hace un estudio, yo sé que podemos sacar más todavía, ¿no? Comparando, a ver quiénes tuvieron estos síntomas, y yo creo que el porcentaje puede ser mayor, ¿no? Entonces, ¿debido a qué? A que aumentan los niveles de bradicinina en el árbol pulmonar y puede presentarse pues esa tos. También puede haber exantema, fiebre, trastornos gustativos, hipotensión, hiperpotasemia, al contrario, ¿no? De los diuréticos. Entonces, los IECA son fetotóxicos. Tengo que conocer que es fetotóxico y no se me va a ocurrir darle a una paciente gestante. Si llega mi paciente, hizo un debut de hipertensión arterial, ¿cómo lo voy a manejar? Ah, señora, ¿sabe qué? Llévese enalapril, pues. Tengo esto en mi posta. Pregúntale, pues, su fecha de última regla, de repente está gestando, sácale su prueba de embarazo, que eso sí por lo regular se maneja en las postas, antes de mandarte y lanzarte a dar y generar esa teratogenia, esa fenotoxicidad, pues, en el fetito, ¿no? El daño en el feto. Entonces, estos IECA, ¿qué sucede? Ahí está, ¿no? Previo al angiotensinógeno está la renina. Entonces, bueno, si ya vemos el angiotensinógeno, va angiotensina 1 y luego angiotensina 2, pero por acción de la enzima convertidora de angiotensina.
angiotensina. A este nivel van a actuar los IECA. Pero ¿qué sucede también? La bradicinina, ¿qué es la bradicinina? ¿Qué vendría a ser la bradicinina? ¿Qué hace la bradicinina? ¿Qué efecto tiene? ¿Sí? La acumulación de esta bradicinina potencia el efecto antihipertensivo porque vendría a ser un vasodilatador. Entonces acá los IECA, ¿qué hacen? Bloquean la enzima convertidora de angiotensina y también van a bloquear la destrucción de esta bradicinina o la conversión de esta bradicinina en péptidos inactivos. Entonces, ¿qué pasa? Se va a acumular la bradicinina y esta bradicinina es la que genera, bueno, aparte de que potencia el efecto antihipertensivo, pero sí es responsable de ¿qué? De la tos seca, 10% por lo regular, y el riesgo de angioedema, que es muy poco frecuente, el angioedema, que se reporta que puede ser un efecto adverso, pero no es frecuente como la tos, ¿no? Entonces, el bloqueo de la angiotensina 2 por inhibición de la ECA elimina el vasoconstrictor circulante más potente, que es la angiotensina 2, que induce vasodilatación, reduciendo la presión intraglomerular también, la albuminuria y demás, y frena la secreción de la aldosterona. También participa acá en la resistencia vascular periférica finalmente, ¿no? Entonces, acá ya lo de la bradicinina, que es un vasodilatador. Entonces, potencia el efecto vasodilatador, pero te deja el otro efecto, que es la tos. Aquí nuevamente, angiotensina 1, angiotensina 2, se bloquea la ECA y evita también la degradación de la bradicinina y esta bradicinina te genera tos nuevamente, ¿no? Otra vez, lo que ya mencioné, tratamiento estándar posinfarto de miocardio. Logra regresión de la hipertrofia ventricular izquierda, enlentece la progresión de nefropatía diabética. Entonces, en un diabético, ¿qué le puedes dar? Si es una buena alternativa, darle un IECA, ¿no? Ya, demás efectos adversos. Y miren nuevamente acá, contraindicación absoluta en el embarazo. Son fetotóxicos. Ahora, los ARA2, nuevamente los ARA2, los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2, estos ARA2, la alternativa frente a los IECA, bloquean los AT1, ahí marcadito en amarillo, el losartán, que es el prototipo de los ARA2. ¿Tenemos en MINSA? Sí, sí se tiene. ¿Son fetotóxicos? También son fetotóxicos. Ahí está su mecanismo. Ahí tenemos la angiotensina 2, miren el receptor AT1 y los receptores AT2. ¿Qué sucede? Aquí va a bloquear, ¿no es cierto? Impide la vasoconstricción. Es selectivo del AT1, pero impide la vasoconstricción periférica y la liberación suprarrenal de la aldosterona mediada por angiotensina 2. ¿Sí? Que acá, este es su efecto. ¿Dónde actúa? En el receptor de angiotensina 2 tipo 1. ¿Y qué hace con el receptor de angiotensina 2? La angiotensina 2 circulante queda libre para estimular ¿a qué? A los AT2, los cuales median efectos beneficiosos de vasodilatación. Entonces, los AT2 es en el tema de la vasodilatación y los AT1 para la vasoconstricción. ¿Sí? Los ARA2, ¿cuál era el prototipo? El losartán. No interfieren con el metabolismo de la bradicinina, por ello es que no generan tos. Ofrecen el mismo perfil hemodinámico, reducción de la hipertrofia ventricular, nefroprotección en diabéticos. Entonces, los IECA y los ARA2 en un paciente diabético hipertenso están bien indicados, pero no genera tos, ¿no? El tema ya va en costos también, ¿no? Costos para el paciente. Hay mucha diferencia entre un IECA 1 y un ARA 2. Nuevamente acá tenemos otra vez el losartán. Ahí está actuando en los AT1. Produce dilatación ARA 2 versus IECA. Acá tenemos igual su efecto dilatación. Bloquea la secreción de aldosterona también. Disminuye la nefrotoxicidad. Son fetotóxicos igual. Pero la diferencia, pues que no aumenta los niveles de bradicinina. Es una diferencia clave. Ya más ya no les puedo decir, chicos, ya les estoy regalando todo.
La incidencia de tos seca y angioedema es significativamente menor, son el prototipo de alternativa cuando el paciente no tolera los IECA. Y eso es lo que te dice, o sea, por eso están los 4 medicamentos, las 4 líneas de medicamentos, la primera línea de medicamentos, ¿no? De acuerdo a la guía, los IECA, los SARA-2, hago el combinado con un calcio antagonista, ¿sí? Combino con un diurético, y eso es el tratamiento que tú vas a dar de la hipertensión, no es otra cosa. Nuevamente acá, pues, disminuye la angiotensina 2, sí, no, y lo mismo que ya les refería, ¿no? Los IECA no están en la T1, la bradicinina, el angioedema, la nefroprotección, protección cardiovascular, ahí está, los dos tienen el mismo efecto, ambos indicados en pacientes diabéticos. Y bueno, pasamos a los diuréticos, que está dentro de los 4 pilares, ¿no? Los diuréticos. La primera línea ha sido utilizado, pues estos diuréticos podrían utilizarse como primera elección. Realmente, ello podríamos ver nuestras guías, pero ya de acuerdo a la ES24, ya han sido reemplazados por los IECA y ARA2, incluso tenemos ya de las otras guías, pero acá en el Perú todavía, pero sí se puede utilizar, es menos costoso, pero se utiliza combinado, por si acaso. La combinación es lo principal, ¿no? Acá vemos los ahorradores de potasio, la furosemida, pero vamos mejor por aquí, de frente, a los diuréticos de ASA. Ahí está, el esquemita te lo explica todo con sus liñitas, dónde actúa, a qué nivel va a actuar la furosemida y cuándo se utiliza la furosemida. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Ya no es frecuente que tú trates a un paciente con